es que las personas se quedan estancadas por no saber comunicar. Este miedo al qué van a decir, este miedo al y si lo hago mal, y es que mi reputación, muchas veces los frena. Y los frena no porque no sean capaces, porque no tengan la habilidad o no tengan la inteligencia para hacerlo. Simplemente no conocen las estrategias para poder comunicar. Bienvenidos a Rediseñarte, un espacio para crecer juntos y crear puentes para descubrir tus talentos, conectar con tu conciencia y expandir tu potencial. Cree, crea y crece. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Rediseñarte, en un espacio, ya sabes, donde podemos crear, crecer y poder construir juntos puentes que nos ayuden a tener una vida más plena. Yo ya estoy muy emocionada porque tengo una gran amiga que admiro mucho. Ella es Janet Cerón, te platico un poco de ella. Ella es entrenadora de habilidades de comunicación y liderazgo y parte de su formación, digo parte porque ha estudiado muchísimas cosas. Ella es licenciada en ciencia política y fíjate que tiene un máster muy interesante en neurociencias aplicadas en liderazgo. También es máster en PNL, coach, entrenadora y por supuesto es una speaker certificada. Nos ha enseñado mucho acerca también de las prácticas de TED. Así que, Janet, un lujazo tenerte el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias, Grace. Gracias por tu espacio. Me encanta tu programa, siempre aportas cosas bien interesantes y pues nada, es un honor formar parte de. Buenísimo, Janet. Y fíjate que, miren, algo común que nos preguntan mucho a nosotros que nos dedicamos a acompañar personas en el coaching ejecutivo y en empresas, es las personas dicen, ¿cómo hago mi currículum? Y pensarían que hacer el currículum o llenar bien tu LinkedIn es suficiente para comunicar tu valor. Entonces, incluso ayer yo estaba con un grupo de personas que me decían, oye, es que mis diplomas, ¿dónde los pongo? ¿Dónde me recomiendas para crecer en mi propia empresa? Porque a lo mejor es nada más un crecimiento Ujú. en tu propia empresa. Pero yo les comentaba que el valor profesional es más allá de solamente los títulos. Y me encanta la frase que tú siempre nos compartes, que es, no es solo comunicar lo que haces, sino cómo impactas. Cuéntanos un poquito de esto, Yana. Sí, justo es un tema que me trae mucha gente, ¿no? Y recientemente estaba trabajando una mentoría con una chica que pues ya sabes, ¿no? Se estaba moviendo en Instagram, se estaba moviendo en LinkedIn y me decía como que, pero es que ya no sé qué más poner dentro de mi perfil porque ya puse pues todas las formaciones que tengo, las certificaciones, todo lo que he estudiado, pero pues simplemente no siento que esté generando impacto, que esté llamando la atención. Sí, le dije, a ver, es que a la gente no le interesa tanto saber qué es todo lo que has estudiado, sino cómo la puedes ayudar con eso que tú has estudiado. No se trata únicamente de decir, tengo licenciatura, maestría y 5 doctorados y ya estoy en el primer postdoctorado y todo ese currículum que se hace y que es muy valioso, pero no es tan valioso como cuando lo aprendes a comunicar, cuando aprendes a hablar de ese valor que tú tienes como persona, como profesional y cómo ese valor puedes aportarlo a otras personas para transformar para bien su vida. Entonces es básicamente eso, a ver, ¿qué has estudiado, qué has aprendido que puedes poner al servicio del mundo para bien? Si nos puedes poner un ejemplo, Janet, porque luego cuando yo pregunto, bueno, ¿y cuál es este valor que ofreces? ¿Por dónde podrían empezar las personas que de repente dicen, ah, caray, o sea, además de mi carrera, no sé cómo comunicar un valor, ¿sí? El valor que tengo y luego ya el segundo paso que es cómo impacto en el negocio. ¿Por dónde podrían empezar las personas para encontrar, mira, este es mi valor que ofrezco? Digo, sé que hay varios. Ujú. ¿Y cómo hacen para relacionarlo en una empresa? Te voy a poner mi propio ejemplo, que es lo más cercano que yo tengo, que es lo más cercano que yo tengo. Yo empecé en el tema de las redes sociales hace más o menos 5 años, muy tibia, ¿sí? Muy tibia. Y ves que dicen que el café no se sirve tibio, el amor tampoco es tibio y nuestros deseos, pasiones y sueños tampoco los debemos hacer con tibieza. Pero yo así empecé justamente porque no entendía este tema de las redes sociales
Y yo venía pues de un entorno muy académico, muy ejecutivo, muy cuadrado, en el pues simplemente me presento con el título, ¿sí? Y eso ya lo relaciono con lo que soy. Y es un error muy grande, porque no debemos permitir que ese título o esa posición que tenemos nos defina también como personas. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Entender eso. No eres tu profesión y no eres tu título. Pero ahora entonces vamos a ver cómo encontrar qué es lo que yo soy. Y aquí viene un trabajo de introspección muy interesante que viene pues ahora sí que desde entender cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, en dónde pueden estar mis áreas de oportunidad, cómo puedo transformar esto que tal vez no se me da, pero lo puedo volver tal vez un área de oportunidad. Y no porque me vaya yo a dedicar y le vaya yo a meter fuerza, no, simplemente para tener claro que no me voy a meter ahí, pero que probablemente pueda hacer algo. Pero ponerte mucha atención en estos talentos y estas habilidades que sí puedes desarrollar. Y entonces se trata de autoconocimiento. Esa parte es el autoconocimiento, el conocerte para después reconocerte. Reconocer en esto soy buena, en esto no tanto, y por lo tanto me voy a enfocar acá. Eso es lo que yo hago bien, eso es en lo que yo puedo destacar. Y ahora, ¿qué viene? ¿Sí? Ahora viene esa parte de conectarlo con el propósito. Para eso a mí me gusta mucho utilizar esta filosofía japonesa que es el Ikigai, ¿no? Que te lleva, sí, que te lleva a encontrar justamente, o no a encontrar, a conectar estas habilidades, esto en lo que tú eres bueno, con tu propósito de vida. Que finalmente yo creo que el propósito de vida tiene que ser aquella cosa que te apasiona, que te mueve, que te sale de manera natural y que también lo puedes poner al servicio de otros. Que algunas personas cuando te ayudan a armar tu Ikigai te dicen, bueno, y ahora de todo esto que tú me estás diciendo, ¿qué puedes hacer? ¿Qué eres bueno? ¿Qué te apasiona? ¿Cómo lo puedes monetizar? Si ese fuera el caso, ¿sí? ¿Cómo lo puedes monetizar? ¿Qué valor puedes entregar y que por ese valor pues hasta te paguen? Que ese valor también sea tu trabajo. ¿Sí? Entonces ya tienes esta parte de, a ver, ya definí o ya entendí que no soy ni mi título ni soy mi carrera. Ya encontré este camino en el que voy a conectar en lo más profundo de mi vida, en lo más profundo de mi ser. Sí, ya lo encontré, mis talentos, mis habilidades. Ahora, ¿cómo lo voy a comunicar? ¿Sí? ¿Cómo voy a comunicar eso? Yo estaba como muy metida en esta parte de, a ver, es que tengo que poner mi nombre, sí, mi nombre en mis redes sociales, pero tengo que poner que tengo un título rimbombante. Sí, que tengo que, sí, un título rimbombante, un título que de alguna manera me lleve a destacar de las demás personas y que digan, bueno, es que nadie tiene esa formación y nadie tiene ese título, pero eso tampoco es todo, ¿sí? ¿Cuál es el por qué? ¿Qué es eso que en realidad ayudas a las personas a resolver? ¿Qué es eso que tú das que en realidad hace que las personas mejoren su vida para bien? Y entonces yo me puse ahí a hacer mucha lluvia de ideas, me puse a ver ahora sí que de todo el trabajo que llevaba realizando, qué es lo que las personas realmente se llevaban. Y me puse a hacer entrevistas con mis antiguos clientes, ¿no? Y clientes nuevos me ponía a preguntarles, oye, ¿qué es lo que en realidad te llevaste? Y se repitió 3 veces. Y de esas 3 veces que se repitió, dije, aquí hay algo, aquí hay algo. Y me decían básicamente, me ayudó a conectar con mi valor y a comunicarlo. Me Wow. ayudó a comunicar con mi valor y a comunicarlo, ¿sí? De todo este ejercicio que hacemos. Entonces, ahí yo empecé a desarrollar ahora sí que esta narrativa, que no es una narrativa únicamente de mercadotecnia, sino que es una narrativa realmente genuina de, a ver, el poder de la comunicación y el poder de entrenar tus habilidades de comunicación en general, es eso, conectar con tu valor como persona, como profesional y después comunicarlo. Y ahora si te vas a mis redes sociales, pues ya no hablo de que, ay, Janet Cerón, y abajo soy trainer, soy entrenadora o soy coach de no sé qué cosa, ¿no? Y palabras rimbombantes, porque de eso hay mucho. ¿Cuál es tu verdadera propuesta de valor? ¿Cuál es tu verdadera propuesta de valor? Mi verdadera propuesta de valor es que te enseño justamente a comunicar tu valor profesional.
Y fíjate qué interesante, y para los que tomen nota, porque Janet, qué bárbara, ahorita ella es muy sencilla, pero tiene muchos estudios en esta parte. Entonces, fíjense estas dos herramientas que ya nos acaba de dar. Primero el Ikigai, que lo pueden googlear y lo pueden encontrar el modelo para empezar a poder conectar con su valor. Y el segundo valor, que yo también lo pongo mucho en mis posts, es que hagan entrevistas. Es decir, ¿qué es lo que valoras de mí? ¿En qué cosas te ha ayudado a resolver? Porque muchas veces no nos damos cuenta del valor que aportamos a otro o pensamos que es uno, pero realmente la otra persona valora a otro. Ujú, Y lo otro que se me hizo muy interesante, Janet, que nos compartes es que no somos solamente el título. Y me ha tocado conocer a muchas personas que son, por ejemplo, muy empáticas, que son, por ejemplo, tienen alta escucha o que son muy de ayudar a la gente, pero son, por ejemplo, ingenieros o contadores. Dices que no tiene nada ujú. que ver esto con mi carrera. Y yo, pues es que tiene mucho que ver, porque ahí está tu diferenciador. Es ese valor que tú haces diferente a cualquier otro contador o a cualquier otro ingeniero, es que tú aparte eres un líder empático o aparte sabes escuchar a los demás. Entonces, ese doble trabajo de autoconocimiento que nos dices de tu persona, con tus habilidades técnicas, obviamente, pues van haciendo una propuesta de valor y me gusta mucho cómo Liquiga y otros modelos lo comparten con qué es el valor que tú tienes y cómo lo enganchas como si fuera un engranaje a lo que necesita el mundo, que es lo que nos acabas Así de es. decir Ujú, como ejemplo, ¿no? justo. Entonces, cuando logras eso, pues tienes esta fórmula, ¿no? ¿Y qué nos dices, Janet? Porque he escuchado también mucha gente que dice, está bien, yo ya tengo ese trabajo, pero tengo la creencia de que mi trabajo va a hablar bien por mí. O sea, como si yo no tuviera, el trabajo solito va a hablar bien Ujú. por mí. ¿Qué consejo les darías a estas personas? Porque me toca escucharlo mucho. Por supuesto que una parte de nuestro valor profesional tiene que ver con cómo hacemos las cosas y con lo que las personas dicen de nuestro trabajo. Pero, ¿qué dices tú? Al momento de que tienes que venderte, ¿no? Que tienes que venderte, ¿qué puedes decirme de ti? ¿Sí? ¿En dónde están, por ejemplo? Y a mí me gusta mucho tomar como ejemplo este modelo de comunicación que propone Simon Sinek, que es el círculo de oro, que me encanta, o sea, me encanta. No solamente sirve para vender el iPod o el iPhone o el Mac o cualquier otra cosa, sirve realmente para vender tu valor. Y no quiero sonar materialista, ni quiero sonar como que se trata únicamente de hacer dinero, pero es lo que hacemos todo el tiempo y es lo que hacemos todos los días. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, pues tenemos que vender nuestro valor, ¿sí? Tenemos que hacerlo visible, tenemos que saber decir quiénes somos y por qué vale la pena, por qué vale el tiempo que me van a invertir para escucharme. ¿Por qué puedo ser yo esa persona que te va a ayudar a resolver estos tres problemas que tienes y por los cuales me vas a contratar? O por los cuales me vas a escuchar si es que voy a dar una conferencia, por ejemplo. Entonces, este modelo de Simon Sinek empieza no por decir, yo soy un ingeniero o yo soy una entrenadora o una coach, ¿sí? O médico con 100,000 títulos y certificaciones. No, se trata de empezar a hablar acerca del por qué nos mueve, hablar incluso de nuestros valores y de esta visión que tenemos. Después de eso, pues ya viene ahora sí esta parte como que, a ver, y con esto, pues yo he resuelto estos problemas o he estado en estos contextos y tal vez ahí y a partir de aquí, pues he ganado un reconocimiento por mi trabajo en tal o cual área y entonces lo que yo puedo aportar acá en tu empresa, ¿sí? O en tu evento, pues es A, B y C. Si te das cuenta, no empecé hablando exclusivamente de mis títulos, ¿sí? O de lo que puedo resolver. O del Primero te hablo servicio como, incluso. sí, exactamente, ¿qué es lo que me está moviendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está moviendo? ¿Y nos puedes poner un ejemplo de eso, Janet? Por ejemplo, hablando de tu caso, ¿qué es lo que te mueve? Porque fíjate que no es tan común empezar por ahí. Incluso veo que la gente hasta le da pena, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con el trabajo? Pues muchísimo.
pero mucho. para que puedan ver ejemplos de cómo se comunica ese, por qué hago lo que hago. Ese por qué hago lo que hago. Ahí va. Llevo muchos años como estudiante y también como profesor enseñando en ámbitos muy académicos y tampoco muy académicos. Y algo que he visto siempre es que las personas se quedan estancadas por no saber comunicar. Este miedo al qué van a decir, este miedo al y si lo hago mal y es que mi reputación muchas veces los frena. Y los frena no porque no sean capaces, porque no tengan la habilidad o no tengan la inteligencia para hacerlo. Simplemente no conocen las estrategias para poder comunicar. Me frustra tanto ver tantos talentos y tantas ideas morir por el miedo a no saber comunicar, por el miedo al que se van a reír de mí. Y porque yo también muchas veces he estado en ese contexto, sí, principalmente cuando estaba en la universidad o recién terminé, me daba miedo porque no me iban a tomar en serio, pero no era eso, era porque no tenía las herramientas necesarias y suficientes para saber comunicar. Eso es lo que de alguna manera me ha venido motivando los últimos años, a ayudar a las personas a que adquieran estas herramientas y estas habilidades de comunicación para que sus ideas y sus sueños no mueran, nazcan a partir de sus palabras y encuentren el apoyo necesario para vivir en esta realidad. Ese sería algo así como que mi por qué. Ahora voy a entrar a la otra parte que es el qué. Ujú. Que es el qué y el cómo. Entonces, la otra parte ya sería, es por eso he diseñado una serie de programas que pueden ser mentorías uno a uno, mentorías grupales o entrenamientos para que las personas con una metodología que está basada en las neurociencias aplicadas y también programación neurolingüística y coaching puedan desarrollar estas destrezas para comunicar de manera más efectiva. ¿No? Wow. Entonces ahí ya se va integrando, pero si hubiera yo empezado a hablarte de, a ver, yo soy Janet y tengo una especialidad en esto y en el otro, y mira, tengo estos 5 programas, ¿no? High ticket, y son high tickets porque te dan súper resultados, mira, tengo este y este, pues tal vez no te conecta tanto. Sí, pero te empecé a hablar acerca de aquello que me frustra, aquellos puntos de dolor que en algún momento yo sentí, pero que también he identificado en las personas. Y eso que comentas es bien importante, porque todos hemos pasado algún punto de dolor que nos ha hecho un Sí. cambio. A veces en nuestra propia historia hay puntos en que, por ejemplo, no sé, me pasa es que en la industria de la construcción hay gente muy dura, entonces yo me di cuenta que Ujú. faltaba más humanidad, ¿sí? Entonces, eso darte cuenta no es casualidad que tú lo hayas observado y otro no, ¿sí? Entonces, tampoco es casualidad que en tu historia hayan pasado hitos relevantes que te hayan hecho reflexionar, causar dolor incluso o frustración. Y cuando eso lo conviertes en aprendizaje para compartir a otros, creo que se vuelve en un valor muy importante como el caso que nos Claro. comentas, Janet. Y por eso es tan importante observarnos, oye, qué es? Puede ser qué te duele, o sea, qué te ha dolido a ti en tu Ujú. carrera que puedo compartir a otros, pero también puede ser una causa que te mueva. Sí, oye, Así es. me mueven mucho las mujeres, me mueven mucho los jóvenes, me mueven mucho las personas que, como decías ahorita, tienen muchísimo conocimiento y se quedan estancadas. ¿Qué pasa ahí? Pues todo eso que te dé curiosidad es algo que lo puedes, si tú lo trasciendes, convertirlo en aprendizaje y ayudarlo a que esto se convierta en un valor que hace a los demás. A mí me Ujú. encanta una frase que dicen que dar o vender un servicio o producto es un acto de generosidad. Por supuesto. Al final del día, pues no lo recibiste gratis, entonces lo estás, por eso tienen un valor, ¿no? Porque te costó trabajo, te costó autoconocimiento, te costó horas de estudio, te costó reflexión, pero Ujú. quedártelo, imagínate, pues no podría dar frutos todo eso que es tu vida en sí. Y ya me tengo otra pregunta porque algo también que me dice la gente es que no hacen esto por ejemplo,
deja tú publicar en redes, o sea, compartir lo que hacen, Ujú. estar en foros, en las empresas, compartiendo, porque dicen, es que luego me voy a ver muy arrogante, ¿no? Me voy a ver muy arrogante si hablo de mis logros, de lo que he alcanzado. ¿Qué consejo les darías a estas personas? Es que ese es todo un tema y fíjate que es algo que yo también tenía mucho, ¿sabes? E incluso yo a veces me preguntaba, bueno, ¿y yo quién me creo para hablar de esto? Una chamaca así, ¿no? Y me empezaba a poner un montón de adjetivos, no positivos, por supuesto, pero es entender que uno, todos tenemos algo que decir, ¿sí? Todos tenemos algo que decir, a partir de la versión que somos hoy, porque la versión que eres hoy no se ha creado por arte de magia, se ha creado a partir de un proceso, ¿sí? Que viene desde hace mucho tiempo, tal vez muchos años, y ese proceso se tiene que honrar. Entonces, cuando la gente me dice, pero es que yo no tengo que decir, y es que qué voy a decir, y es que como quién me creo yo, ¿no? Que era la pregunta que yo me hacía, y yo le decía, a ver, ahorita estás parada acá, en este momento, 26 de marzo del 2025. ¿Cómo era tu versión? Sí, ¿cómo era tu versión el 26 de marzo del 2020, por ejemplo? ¿Cómo era tu versión? ¿Sí? Wow. ¿Qué ha habido en esa brecha, en ese lapso de tiempo del 2020 al 2025? Exactamente 5 años. ¿Qué ha habido? Y suspiran, por lo regular suspiran y me dicen, uff, esto y esto más. Y la pregunta ahí es, ¿y crees que todos esos aprendizajes que tú has generado a partir de ese momento a quien eres hoy le pueden servir a alguien? Personales y profesionales. No sé, por supuesto que sí. Por supuesto que tienes de qué hablar. Y por supuesto que no es arrogancia y por supuesto que no es creerte más que otras personas. Eso es uno. Y lo otro es que tenemos que aprender a hablar de nosotros, de nuestro recorrido, así, sin modestia. Y eso no es presumir, eso es simplemente reconocernos y darnos el valor que nos merecemos. Sí, porque como te decía, la versión que eres hoy, sin duda, ha pagado costos, sin duda ha pagado un precio por llegar a donde estás. Y ese precio puede ser económico, puede ser emocional, puede ser de lo que tú quieras, pero has pagado un costo, ¿sí? Y es algo que las mujeres de repente tenemos mucho, pero es que ¿cómo voy a decir? Van a decir que soy bien presumida, voy a decir que soy el otro, ¿no? Entonces hay una frase o una filosofía, fue un movimiento de hecho de Vilma Núñez, que ella es una experta en marketing digital, creo que es la mejor de habla hispana, y ella dice, a ver, es que cuando hablamos de nosotros y hablamos de nuestro valor y hablamos de lo que hacemos profesionalmente, tenemos que hablar sin modestia y tenemos que presumir con humildad. Y presumir con humildad no es decir, no, es que yo tengo el posgrado de Oxford, de Cambridge, de todas esas, ¿no? Y soy el mandamás. No, eso no, o sea, es hablar literal de tus procesos, de tus logros, pero con este foco y con esta intención de lo que te voy a contar en este momento realmente te puede aportar, realmente te puede generar un aprendizaje. Y es ser muy inteligentes para saber en qué momento, en qué contexto y en qué tono lo vamos a platicar, lo vamos a conversar, lo vamos a exponer, lo que sea que vayamos a hacer. Y me encantó la palabra que dijiste, Janet, honrar. Nos falta mucho honrar Sí. nuestro propio proceso, porque claro que costó este proceso. De repente dices, ay, qué padre que te pasan tantas cosas, ¿verdad? No, no es que me pasen, ¿verdad? Es que hay un proceso atrás, ¿no? Y de repente, pues las redes hacen esa confusión, ¿verdad? De repente como que, ay, qué fácil, ¿verdad? Todo lo que le está pasando a X persona, ¿no? Exactamente. Pero hay un proceso atrás y qué bonito, me encanta esta palabra que acabas de usar, honrar nuestro propio proceso y segundo, darlo como servicio. A alguien más le puede servir que está exactamente en el proceso que tú estabas hace 5 años y le puede generar mucho valor decir, si ella puede, yo puedo. Sí. Sí, es que de eso se trata. Fíjate que hace poco, y no sé por qué o sea, ha salido en las conversaciones,
donde me han invitado a hablar, ha salido mucho el tema de la maternidad, no ha salido mucho el tema de la maternidad. Entonces yo siempre les he dicho que para mí no fue cosa fácil el ser mamá, ¿no? O sea, no fue cosa fácil porque sí, o sea, con todo y la alegría de tener el bebé conmigo, ¿sí? También hubo un proceso de duelo y un proceso de resignificar muchas cosas, ¿no? Y esta parte de vivir una depresión postparto, pues no es fácil. Y más cuando te dicen, pero es que deberías sentirte feliz y debería brillarte la cara y deberías, sí, pero, o sea, sí, pero también estoy soltando muchas otras cosas que yo no tenía idea que tenía que soltar. Sí, que tenía que soltar. Entonces empecé a platicar justamente sobre este proceso que tiene que ver mucho con resiliencia y con esta capacidad de adaptar y cómo fue esto también de, a ver, cómo en el ámbito profesional, cómo lo barajé. Fue muy complicado, porque de repente a tener oportunidad de pisar todos los espacios habidos y por haber, me encontré con muchos que me decían, es que tú ya no cabes aquí porque ya tienes un hijo. Y es que es muy complicado porque las mujeres con hijos pues tienden a cumplir menos, o sea, creencias que tiene la sociedad y que tenemos que trabajar muchísimo. Hay algo que yo les decía y que no, ahorita lo digo fácil y lo platico muy fácil, pero para nada lo fue, ¿no? Fue este momento en el que yo me senté a partir de un comentario que me hicieron y fue como, a ver, es que las mujeres como tú, pues no deberían estar acá, deberían estar cuidando el hijo y pensando en el segundo y en el tercero, ¿no? Un comentario más o menos así que me hicieron. Y yo dije, a ver, aquí tengo de dos. La primera es conformarme con lo que me pueden dar o con lo que me quieren dar. Y la segunda, armarme de valor y crear algo propio. Y crearlo con mis reglas, ¿sí? Y con los recursos que yo tengo disponibles en ese momento. Y así fue como me empecé a aventurar en todo esto. Entonces, la experiencia como docente, como profesor, ya lo tenía. Ahí fue cuando me empezaron a jalar unos amigos y socios que fueron en su momento al mundo de las capacitaciones y empecé pues ahora sí que a ganar experiencia, a ganar contactos. Ahorita te lo cuento, te digo, se escucha muy fácil, ¿no? Tal vez hasta un poco romantizado, pero para nada fue en el momento. Sí, fue un proceso muy complicado, un proceso en el cual pues tuve que ponerme a hablar cara a cara con mis demonios más de una vez y tú sabes que eso es algo muy difícil que te rompe de mil maneras. Sí, Janet, y qué bueno que nos compartes esto, porque hay un punto en nuestras vidas que nos topamos así como tú con la sociedad, con alguien que nos dice por X o Y, ¿no? Ujú. Y ahí yo siempre les digo que hay un punto de inflexión en la toma de decisión, ¿sí? Hay un punto de inflexión. No te digo que no sea difícil, pero esto que nos cuentas de que ahí tuve dedos, y ese dedos todos lo tenemos. O el seguirle echando la culpa al sistema, a las empresas, a la sociedad, y ahí te puedes pasar años, ¿eh? Y he visto muchos casos así, o ver que hay otra alternativa, otra posibilidad. Y ese se necesita valentía y se necesita coraje para recorrerlo. Ajá. Exacto. Porque muchas veces sabemos, bueno, ha de haber otra posibilidad por ahí, ¿verdad? Pero valentía para tomar la decisión y recorrerlo, pues se necesita esa determinación para decidir y para caminarlo. Entonces, si estás en un proceso de, oye, pues es que me dicen esto, me cierran la puerta acá, me están diciendo muchas veces que no, date cuenta que siempre hay un punto en el que se puede tomar una decisión, como nos comparte Janet, Ujú. y hacer algo diferente. Entonces, retomando el punto de cómo construir tu valor, Janet, ¿cuáles serían como los puntos que tú recomendarías? O sea, como para empezar a estructurar. Nos hablabas ahorita que no hay que hablar solamente de funciones, sino del impacto que generas con tu valor, ¿verdad? Ujú. ¿Qué Así más es. pudieran hacer para estructurar su mensaje a la hora de comunicarlo? A ver, si quieres vamos así como por partecitas. Y bueno, el primer paso para encontrar ese valor, pues es justamente meternos en esta parte que tiene que ver con el autoconocimiento.
y que autoconocimiento la mayoría de las veces se traduce en autoliderazgo, que es el principio de. Entonces, ¿quieres ser un líder de influencia? Primero lidérate tú. Lo demás es consecuencia, con mucho trabajo, pero finalmente consecuencia. ¿Sale? Entonces, es esta parte de conocerte justamente para identificar estas fortalezas, estas debilidades, tus áreas de oportunidad, etcétera, para conectar con este propósito que viene dado con el Ikigai. Ya tienes todo eso, pues ahora sí lo tienes que verbalizar. Lo tienes que verbalizar y lo tienes que comunicar. Tienes que encontrar cuáles son esos problemas que tú puedes resolver. ¿Cuáles son esos puntos de dolor que puedes sanar o que al menos puedes aligerar el dolor? ¿Cuáles son esas frustraciones, ¿no? Que puedes ayudar a calmar, a callar de una vez por todas a esas personas? Y ahora sí viene la parte de cómo vas a comunicar todo eso. Porque cuando yo trabajo esto, les digo, a ver, yo me imagino que ya identifiqué, ya me estoy autoconociendo, ya soy consciente de muchas cosas de mí, ya soy consciente también de cómo puedo ayudar y entonces me imagino que tengo un pizarrón blanco frente a mí con un montón de posts, todos desordenados, todo con un montón de ideas, ¿sí? ¿Cómo lo vas a organizar? Ahí es donde entra la parte de la comunicación estratégica, el cómo lo vas a comunicar y que entonces ya viene, entra aquí algo que a mí me apasiona mucho enseñar, que es la estructura de un mensaje. ¿Sí? Y la estructura de un mensaje es 100% estrategia. Y tiene que ver con empezarte a plantear cuál es el objetivo que tú tienes. ¿Qué objetivo tienes al comunicar tu mensaje? Probablemente me vayas a decir, pues sí, quiero ayudar, pero aparte de ayudar, ¿quieres ganar dinero con eso? Entonces vamos a ir direccionando el mensaje. Ok, sí me gustaría. Bueno, tal vez no vamos a decir dentro de nuestra propuesta de valor, no, y te voy a cobrar, y muchísimo, ¿no? Y en dólares o en euros. No, pero tenemos que integrar el mensaje para dirigir a la persona justamente a ese punto, al punto que nos lleguen a pedir una llamada, una reunión presencial, qué sé yo, en el cual vamos a hablar ya de esta propuesta económica. Entonces es tener el objetivo. Ya tienes el objetivo, ya sabes qué quieres conseguir y a dónde quieres llevar a la persona. Perfectísimo. Sí, entonces ahora sí vamos a empezar a diseñar todo lo que necesitas para que tu mensaje sea efectivo. Y hay muchas estructuras. Janet, y ahí te quiero hacer una pregunta. Sí. Estoy pensando en las personas que están buscando trabajo, por ejemplo. Ujú, ¿Se vale que se diga, mi objetivo es que me contraten? ¿Así? Porque yo veo mucho ese objetivo, yo, ujú. ¿qué más? ¿Qué más le puedes agregar? Exactamente, es el que más. ¿Qué más, verdad? Justamente sí, justamente es el que más. Sí podemos decir, quiero que me contraten, pero se escucha mejor que tú des como un contexto y finalmente digas, y creo que puedo hacer un buen trabajo contigo, o creo que puedo ser un buen integrante dentro de tu empresa o dentro de tu organización. Por ¿Sí? esto, ¿verdad? Por el Sí, porqué que ya sí, descubriste por en el esto, Ikigai. exactamente, por este por qué, ¿no? Este por qué podría ser incluso, no sé, haber una industria de la que te busquen constantemente. Manufacturera, por ejemplo. Industria Sí, manufacturera. manufacturera, ahí tiene que ver mucho con Con procesos, armado, con procesos. armar y todo eso, ¿no? Puedes comenzar hablando acerca de, soy un fiel creyente de que los procesos bien ejecutados son clave para los resultados dentro de cualquier industria manufacturera, ¿sí? Soy Claro, y ahí consciente es marca o toda la soy diferencia. testigo o soy, ¿sí? De la industria manufacturera y me he preparado para trabajos como este durante 5 años. Creo que puedo ser un buen elemento dentro de esta organización. Y ya que tienes el objetivo, me encanta el ejemplo porque ahí hace toda la diferencia. eh, ¿Cómo poder estructurar ese mensaje? Nos hablas también mucho, tú eres experta en storytelling, también me encanta, Ujú. pero ¿cómo conectar el storytelling con ese mensaje que queremos comunicar? Y para los que no saben, danos un poquito de contexto qué es storytelling para los que recién escuchan el concepto. El storytelling es una estrategia de comunicación efectiva que justamente se trata de integrar historias propias o ajenas
para conectar con el punto de partida de tu comunicación, para hacerlo más entendible, ¿sí? Para generar incluso algunos ejemplos y las personas puedan conectar a un nivel emocional con eso. Básicamente ese es el storytelling. Entonces, en una entrevista de trabajo, obviamente no vas a hablar de toda tu historia, desde que naciste hasta ese momento. Siempre que vas a hablar, no importa el contexto, y que vayas a introducir el storytelling porque sabes que es una herramienta estratégica para los objetivos que tú buscas, pregúntate, para este objetivo, ¿a partir de qué momento me interesa que conozcan mi historia? ¿A partir de qué momento de mi historia me interesa que la gente sepa? O Y eso también, te ayuda a filtrar, sí, te ayuda a filtrar, no sé, 40, 35 años de tu vida, te ayuda a filtrar, sí, totalmente. Entonces vamos a seguir, lo voy a conectar de esta manera. sí, Vamos a seguir con el ejemplo de la sí, manufactura me y gusta, me gusta. sí, de que es consciente de la De importancia los de estos procesos. procesos para el resultado, ¿sí? Entonces acá viene otra parte que ya es, sí, vamos a dar como que las razones por las cuales. ¿Sí? Las razones por las cuales. Entonces, probablemente ahí hable acerca de, a ver, yo estuve involucrado en un proyecto de esto en el año tal y tal, y tuvimos unos resultados bastante buenos, bastante prometedores, que ayudaron a resolver problemas muy interesantes como tal. Ahí lo pueden comentar, ¿no? La otra razón es, se me ocurre, podría decir, además, me he certificado como esto en la norma no sé qué tanto, y bueno, cuando yo me certifico y comienzo a ponerlo en práctica en el ámbito laboral, descubro que efectivamente es muy importante para la gestión de, no sé, de riesgos en la industria manufacturera. Y podría sacar por ahí otra razón, ¿sí? O sea, Podría, ahí una razón puede ser proyectos que has participado y resuelto, y la otra es la autoridad. O sea, sí, cualquier evidencia que tú puedas dar acerca de cómo has construido este valor, cualquier evidencia, ¿sí? Cualquier evidencia, ahí está. Entonces ya lo puedes aterrizar ahí a una microhistoria, lo vamos a llamar de esta manera. Y puedes hablar de un ejemplo concreto, que este ejemplo concreto puede ser una anécdota, puede ser una investigación ya tal cual en la que hayas participado y hayas visto resultados. El storytelling no se trata únicamente de contar historias de, ay, no, es que cuando iba con mi abuelito o con mi abuelita, o es que cuando era niño y que el sabor de la sopa de mamá y es que en la escuela, no. El storytelling es una herramienta de comunicación estratégica. ¿Sí? Y una parte de tu historia muy importante puede ser el momento en el cual, ¿sí? Tú aplicaste tu investigación a una empresa concreta y obtuviste tal o cual resultado. ¿Sí? Tal o cual resultado. Hay que tener muy en cuenta que hay los pilares, digámoslo, de la comunicación persuasiva y efectiva que nos regaló Aristóteles hace miles de años, que tiene que ver justamente con esta parte de la credibilidad, la lógica y la emoción. Son tres elementos que tienen que estar presentes siempre dentro de un mensaje, dentro de un discurso. ¿Sí? Dentro de una conversación en la cual tal vez vayamos a negociar. La otra vez me preguntaba una persona, oye, eso está muy padre, pero dime, ¿qué porcentaje tengo que utilizar siempre de esto? 33, 33, 33, le digo, no, o sea, realmente es algo que no te puedo decir, sí es algo que no te puedo decir, porque depende del contexto y depende de la situación y depende de los objetivos. No es lo mismo hacer una presentación, ahora sí que para una entrevista de trabajo, que para que una presentación, por ejemplo, en Silicon Valley, donde vas a pedir lana, vas a pedir claro. presupuesto y ahí la gente lo que necesita es 100% logo. Mm. Sí, sí, ahí no les interesa que, ay, que creciste en un pueblito bien bonito y que con los abuelitos y los no, ahí no les interesa. Ahí les interesa que les hables de números De resultados. concretos y cuánto van a ganar. ¿Sí? Cuánta lana te van a dar, pero tú cuánta lana les vas a regresar. Tal vez en un contexto de una entrevista de trabajo tengas que hablar mucho de la credibilidad, Ujú. ¿sí? De esta parte de la credibilidad, desde quién eres, con quién has trabajado, en qué contextos, qué logros has tenido, pero también un poco de lógica. Y este poco de lógica viene justamente con estas evidencias o estas razones que tú estás dando.
¿sí? Con lo que tú estás demostrando. Y la parte emocional, pues ya vendría siendo con, a ver, cómo te sientes o cómo te has sentido con estos logros y cómo podrías aportar a la empresa, ¿sí? ¿Cómo sería la empresa contigo ahí en el futuro? Y de hecho esto también se me ocurre para la parte emocional, no sé tú qué piensas, Janet, que esta investigación que te comentó Janet, de investiga cuáles son los dolores de ese tipo de empresa, te puede ayudar a conectar con la emoción al Por platicar tu supuesto, historia. Oye, pues yo viví mucha totalmente. frustración cuando no se aplicaron los procesos o no había procesos claros y se fue la gente Ujú. clave y nos quedamos sin procesos y entonces ahí y ya viene tu aportación, ¿no? Pues Exacto. hablar de los dolores, hablar que tiene la otra empresa, ayuda a conectar con esa empatía que queremos lograr de si a mí también me pasa. Me pasa, Siempre, entonces me interesa tu siempre, solución. ¿Ok? siempre, totalmente. Sí, Y, totalmente. y después de la microhistoria, Janet, ¿con qué cierras? ¿Con qué cerramos? A mí me gusta hacer algo que se llama transferencia. ¿Sí? Que se llama transferencia y no es como tal un call to action, o sea, es una transferencia. ¿De qué se trata? Les digo siempre así, es echarle la papa caliente a quien te está escuchando, es echarle la papa caliente, Exacto. así, ¿no? Entonces, ¿cómo le echas la papa caliente? Terminas toda esta estructura, sí que es final, ahorita te voy a decir cómo se llama esa estructura, terminas toda esta estructura y vas a decir algo como, ¿sí? Algo como, ¿tú qué piensas? ¿Te ha pasado? Me imagino que has sido, se me fue la palabra, que has sido testigo, sí que has sido testigo de cómo la falta de claridad en los procesos afecta sin duda los resultados de operación. Me imagino que te gustaría que esto cambiara en la empresa para mejorar los resultados, ¿cierto? Ya. Sí, entonces le das la palabra a la otra persona con la intención de que interactúe y tome parte de tu idea. Sí, porque muchas veces se confunde con ser un buen contador de historias es hablar mucho, pero también No. implica la escucha y la indagación. Y eso es bien Ujú. importante, esto que nos comentas. Sí, por supuesto. Entonces, y ahí es una manera de cerrar, es una manera de cerrar, ¿sí? Perfecto, Janet. Entonces, ya que cierra, pues el otro te da más contexto y puedes complementar o hay algún otro paso que nos falta. No, dependiendo, ahí sí ya depende mucho de cómo sea la respuesta de, puede seguir interactuando, puede existir un intercambio de preguntas, respuestas, de opiniones para profundizar un poco más. Por lo regular, los entrevistadores en un proceso de selección tratan de indagar, ¿no? Si realmente la persona tiene este conocimiento, porque una cosa es lo que dice tu hoja de vida y otra cosa es cómo lo comunicas, y otra cosa es cómo lo comunicas. Entonces, algo que me comentaban mucho la otra vez es, a ver, es que casi todas las personas ponen en su currículum o en su hoja de vida excelentes habilidades de comunicación. Pero cuando los entrevistas, pues no sabes en realidad qué entienden ellos sobre excelentes habilidades de comunicación, Claro. ¿sí? Entonces, y las excelentes habilidades de comunicación, pues tienen que ver con cómo te presentas, tiene que ver con cómo hablas de lo que has estudiado, tiene que ver mucho también en cómo interactúas, cómo te relacionas con las personas, ¿sí? Tiene que ver con qué tan introvertido o extrovertido te muestras. Que ser introvertido no es un pecado, Claro. ¿sí? Y hay una frase, no me acuerdo quién la dijo, pero dice algo como, soy introvertido por nacimiento, pero extrovertido por elección. Y Eso a es veces bien por obligación, y a importante, veces eso por es bien obligación. importante, que la comunicación se puede aprender y no es que tengas que estar hablando todo el tiempo, pero en puntos estratégicos la comunicación se puede aprender y yo a veces les doy este tip que solamente cambia tu para qué, ¿sí? Si tu Ujú. para qué a lo mejor no es entretener, pues a lo mejor cambia tu para qué que es ayudar, no sé, o compartir o el que te mueva, Janet. Exactamente, exactamente. Y Janet, cuéntanos, ¿qué tanto recomiendas LinkedIn y de qué manera lo podemos usar a nuestro favor? Porque sí veo, hay dos bandos, ¿no? Gente que le saca mucho provecho y gente que dice, ay, no, es que es pérdida de tiempo. ¿Realmente funciona? Y si es así, ¿cómo poderlo usar? A mí me encanta.
No, a mí me encanta, es mi red social favorita. Yo la verdad es que las otras casi no me paro, pero LinkedIn me ha gustado mucho y me ha dado muchas satisfacciones. No, ¿cómo utilizarlo? ¿Cómo utilizarlo? LinkedIn es una red que literal te ayuda a tejer una red de contactos. Te ayuda a tejer una red de contactos profesional. No vas a ser cuates, probablemente de repente ahí salga alguna persona con la que entablas alguna amistad bonita, pero no van a ser todos, porque no vas a ser cuates. Lo que vas a hacer ahí es generar relaciones profesionales para que les ayudes directamente a ellos o ellos te recomienden con otra persona a partir de ver su trabajo. Ejemplo de esto, hace 2 semanas me contacta una persona para unas mentorías justamente de comunicación, ¿sí? Y me dice, me pasó tu contacto tal persona. Es una persona con la que yo nunca he hablado, Grace. Wow. Nunca he hablado, ¿sí? Bueno, ya hablé, pero para agradecerle, ¿sí? Pero nunca había hablado con esta persona. Jamás había hablado con esta persona, ¿sí? Y me dijo, me pasó la liga de tu perfil, me dijo que le echara un ojo, ya le eché un ojo y me gustaría tener una reunión contigo. Sí, Wow. así de ese nivel es LinkedIn, así de ese nivel es LinkedIn. Pero volvemos al punto de inicio. Tienes que tener muy claro cuál es el valor profesional que tienes, ¿sí? Y una vez que ya lo tienes claro, lo vas a comunicar. ¿Cómo lo vas a comunicar? ¿Sí? ¿Cómo lo vas a comunicar? Y el cómo lo vas a comunicar tiene que ver absolutamente con todo, porque ahí se cumple una de las reglas de oro de la comunicación, que es todo comunica. Todo, absolutamente todo comunica. Cuando una persona entra a tu perfil, no te va a escuchar hablar, ¿sí? No te va a ver caminar, pero va a ver un banner, va a ver una fotografía, va a ver cómo escribes tu nombre, va a ver lo que hay abajo de tu nombre, que es lo que tú haces, ¿sí? Lo que tú eres, que va a ver tu propuesta de valor. Entonces, todo eso, y todo eso es estrategia, ¿sí? Todo eso es estrategia de comunicación. Más abajito, pues se van a encontrar con la última pieza de contenido que compartiste, si es propio o es ajeno, y todo lo que tú compartes en redes sociales, comunica, habla de ti, ¿sí? Porque da una idea de cuáles son tus intereses, de quién eres, y vas a seguir bajando y ahí se va a encontrar con en dónde estudiaste, cuáles son las certificaciones que tienes, y por si te das cuenta, eso no está al principio, porque no es lo Claro. más importante, Sí, ¿sí? Eso ya es la cereza en el pastel. Y más abajo se va a encontrar, si es que tienes recomendaciones de las personas con las que has trabajado, sean clientes o que hayas trabajado con colaboraciones, no eso como ahorita. Ujú, otro tip buenísimo, que usar que LinkedIn ujú, tiene esa herramienta de que pidas recomendaciones y ahí ujú. se va haciendo más visible. Es otro tip que nos puedes dar. Exactamente, ¿no? Entonces es tener optimizado tu perfil a partir de la propuesta de valor que tú tienes para la audiencia. Y siempre, o sea, y compartir, o sea, y compartir, y te digo que compartir no se trata de compartir el hilo negro, para nada se trata de eso, o sea, se trata de que a ver, imagínate una escalera grandota, ¿sí? Y tú estás ahorita a la mitad de esa escalera. Entonces, tu versión actual es donde estás parada ahorita. Ves para abajo y ya es la versión de 5 o 10 años. Eso es lo que tienes que comunicar, porque ahí es donde está tu área de expertise, ¿sí? Wow. Pero también puedes comunicar del proceso por el cual estás creciendo ahorita, que es tu versión futura. A ver, vas a comunicar qué estás haciendo para llegar a esa versión del futuro, qué estás estudiando, con quién estás teniendo conversaciones, qué estás aprendiendo, ¿sí? Y es el proceso de cómo te va llevando y al rato ya no nada más vas a poder enseñar a partir de los conocimientos y experiencias de esa versión de hace 5 años. Tal vez en un mes ya vas a tener más que enseñar porque vas a ir avanzando. Y eso es justo lo que hay que comunicar, desde mi punto de vista. ¿Y qué les dirías, Janet, a esas personas que están en la escalera uno de Ujú. comunicar para vencer ese miedo a la visibilidad? Yo creo que todas las personas tienen algo que aportar y todas las personas tienen valor, ¿sí? Pero muchas personas dicen, ay, es que a mí me gustaría tener un trabajo así y así, y es que a mí me gustaría dar conferencias por todo el mundo, y es que a mí me gustaría esto, y empieza a tomar acción. O sea, empieza, no hay de otra.
yo me resistía mucho al tema de las redes sociales, porque bueno, y yo decía, bueno, ¿y a la gente qué le va a importar lo que yo esté haciendo, lo que yo diga, lo que quién sabe qué? Y un consejo es, a ver, no saques conclusiones por miles de personas, no lo hagas, ¿sí? No lo hagas. Date la oportunidad de que te vean, de que te conozcan, de que te escuchen y darles la oportunidad de elegir si te quieren seguir escuchando, si te quieren seguir viendo. Y hay para todos, ¿sí? Y hay para todos. Un consejo que a mí me dio una mentora, Elia Guardiola, porque yo le decía, ¿no? Cuando empecé a trabajar con ella, ella fue la primera persona que me ayudó a desarrollar mi marca personal. Con ella estuve trabajando y yo le decía, es que yo quiero compartir, pero yo quiero que todas las personas que me vean, que no sé qué, ¿no? Y con su acento español me dice, a ver, chata, eso me va a pasar, porque ni Coca-Cola es para todo el mundo y eso está bien. Tú no eres para todo el mundo y eso está bien. Entonces, que vayan adoptando también esta mentalidad, ¿sí? De que no van a ser para todo el mundo y que va a haber personas que les va a encantar tu trabajo. Y hay personas a las que no les va a gustar, no van a conectar, porque tal vez no comparten los mismos valores o no son de la misma generación, o tal vez tú hables de Harry Potter, pero otros ya están hablando de los perezosos que ven mis hijos, ¿no? O no sé cómo se llaman, o algo así, ¿sí? Y no van a conectar contigo, y está perfecto. Tal vez no les guste tu estilo, y está perfecto, Y no pero no se tomarlo, trata, sí, y no y no es tomarlo personal, personal. Ah, sí, exacto. O sea, y no es personal, pero tampoco se trata de que te quieras hacer un personaje. Eso no, ¿sí? Es siempre desde la autenticidad. Siempre ser auténticos y menos personajes. Siempre. Es una regla de vida. y me encanta una frase que nos has compartido antes de que el miedo a la visibilidad se supera con la claridad de propósito, que es lo que hemos Sí. estado hablando, el Ujú. principio de conocerte. Por eso es tan importante esta primera fase que yo también la recomiendo mucho. Primero, échate un clavado al menos con fortalezas, con qué valoras, con tu historia, Sí. porque si ya encuentras tu propósito, eso te va a dar un para qué vencer ciertos miedos. Sí, Ujú. eso, o al menos en mi caso así ha sido, y cuando yo tengo claro el para qué, de veras he vencido miedos que si no hubiera tenido ese para qué, no había manera. Entonces, Es el lugar donde todo inicia. Tengo una newsletter de comunicación y liderazgo y justamente el primer correo que envié se llama así, el lugar donde todo inicia. Y el lugar donde todo inicia es en ti. Sí, es en ti. También cuando las personas me llegan a buscar, ¿no? Y me dicen, no, es que a mí échame ya ahorita las técnicas y yo me quiero parar bien y las estructuras. Te digo, sí, pero a ver, calma, calma, calma. Por ahí no se empieza por acá. ¿Sí? Se empieza por acá. Entonces, siempre les digo, a ver, el, el liderazgo, cuando yo pienso en liderazgo, yo me imagino un camino. Y el liderazgo empieza justamente en el autoconocimiento para autoliderarte. Una cosa es el autoliderazgo y otra cosa es el liderazgo de influencia. No puede haber liderazgo de influencia cuando no existe lo demás. wow. Pues con esta frase cerramos porque se me ha ido el tiempo y te quisiera preguntar tantas cosas, Janet, pero espero volverte a tener pronto. Regresamos, regresamos. Sí, sí, y tienes un regalo para todos nosotros y que es una visualización, es un Ujú. ejercicio, porque precisamente conectar con nuestro valor, conectar con eso que tenemos para dar al mundo es algo, es como por dónde empiezo, por ahí, por esto que nos acabas de comentar, así que te seguimos y te escuchamos, Janet. Ok, va. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, es muy sencillo y este ejercicio es parte de un protocolo para gestionar los nervios para hablar en público. Y es que hablar en público no es ser conferencista, hablar en público es algo que hacemos todo el tiempo. Grace y yo lo estamos haciendo ahorita y estamos hablando frente a quienes nos vayan a ver o a escuchar en el futuro. Sí, eso es hablar en público. Tengas gente enfrente o no, estás hablando y te van a escuchar y es tu público. Fin de la historia, ¿sí? Y siempre da un poquito de ansiedad, siempre da un poquito de miedo también. Por ahí hay una frase, no me acuerdo de quién es, y dice, hay dos tipos de personas, las que tienen miedo a hablar en público y las que mienten. ¿Sí? Entonces, es algo que todos padecemos en algún momento. Y una manera de gestionarlo es justamente cuando aprendemos a respirar. La respiración nos ayuda a relajar nuestro sistema nervioso y también nos ayuda
a guardar aire, oxígeno en el estómago para que cuando hablemos no nos pase esto de, "Ay, ya no puedo más y necesito agua y necesito una pausa". Pero ahorita lo vamos a hacer con la intención de, vamos a relajarnos y vamos a visualizarnos para formar un anclaje en nuestra mente de que es posible que lo hagamos bien, ¿vale? Entonces, primero tomamos una respiración muy profunda, mantienes y sueltas muy lento. Y empiezas a fijar en tu mente una imagen de ti después de haber tenido una conversación, una presentación, si es tu caso, una conferencia que sea realmente retadora, que haya sido retadora, pero que lo lograste. Y ya terminó. Eso es lo bueno, que ya terminó. Entonces ya terminó la presentación, pero visualízate cómo te ves, cómo te sientes y qué es lo que estás haciendo. Te ves poderoso, te ves seguro, te ves contento, tal vez te ves un poco incrédulo, pero te ves feliz porque lo lograste y lo hiciste mejor de lo que lo hubieras imaginado unas horas antes. Pero lo lograste porque detrás de esa presentación hubo mucha preparación, hubo mucha práctica y sobre todo corazón y entrega. Entonces, con esa mente en la cabeza, vamos a hacer un ejercicio de respiración y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vas a inhalar en 4 partes y vas a inhalar pensando en esa energía que proyecta tu imagen. Entonces, lo vamos a hacer en 4. 1, 2, 3, 4. Y sostienes. No dejes ir la imagen. Ahí tenla. Y vas a sacar el aire también en 4. 1, 2, 3, 4. Dale el aire. Y lo volvemos a repetir. Lo vamos a repetir una vez más. Inhalas en 1, 2, 3, 4. Detienes y nuevamente lo vas a sacar en 1, 2, 3, 4. Y te vas a tener esa imagen en tu mente y te voy a compartir el mantra que me acompaña siempre. Tengo algo muy valioso que decir y por eso estoy en este espacio. Tengo algo muy valioso que decir y por eso estoy en ese espacio. No importa si eres el mejor, lo que importa es el valor que tienes que compartir. Y ahora con una respiración profunda, sueltas y regresas. ¡Wow! ¡Qué bonito, Janet! Muchas gracias. Yo ya me imaginé y estoy así como ya emocionada. Y ese mantra me gusta mucho porque lo aprendimos hace poco en un libro que ahorita os voy a recomendar, si me das permiso, les voy a recomendar un libro. Y el autor dice, las personas tienden mucho a repetirse mantras, ¿sí? Que carecen de lógica y razón. ¿Sí? Por ejemplo, esta parte de decirme, soy la mejor conferencista del mundo, soy la mejor conferencista del mundo. Decía, ¿qué tal si de repente se te cruza en la mente realmente el mejor conferencista? Se te sabotea todo. ¿Sí? Y yo les decía, bueno, ¿qué tal si lo estoy repitiendo, soy la mejor, soy la mejor, soy la mejor? Y de repente se me viene la imagen de Michelle Obama. No inventes. Sí, claro. No soy la mejor. Entonces simplemente tengo algo valioso que decir y por eso estoy aquí o por eso tengo este espacio. ¡Wow! Y sí, pues recomiéndanos, Janet, recomiéndanos ese libro para los que quieran Ese libro, profundizar mira, me encanta. o el que tú nos quieras recomendar. Es este libro, se llama Piensa rápido, habla mejor, y es de Matt Abrahams. Matt Abrahams es un profesor de la Universidad de Stanford y él enseña a los graduados de Stanford justamente habilidades para hablar en público. Este libro es producto de años, ¿no? De trabajo, evidencia empírica que ha tenido y bueno, básicamente te enseña a cómo gestionar tu mente para hablar mejor.
Wow, muchas gracias. Así que tome nota para que puedan profundizar en este tema. Y Janet, cuéntanos dónde te pueden encontrar, en qué redes, para que si alguien quiere contactarte y aprender más de este tema, pueda llegar a ti fácilmente. Bueno, estoy en LinkedIn, que es la red en donde soy más activa. Estoy como Janet Cerón F. Estoy también en Instagram como @soy Janet Cerón. Ahí de repente comparto como más historias, no tanto contenido tan profundo como LinkedIn, porque también está el espacio. Y tengo una newsletter que al mismo tiempo es un blog en Substack que se llama Habla como líder. Ahí cada viernes mando un correo con tips y herramientas muy prácticas y de repente también para reflexionar, algunas filosofadas que me aviento de vez en cuando, de todo eso van a poder encontrar ahí. Ay, pues suscríbanse, es súper recomendable todo lo que Janet nos comparte. ¿Y qué consejo le quieres dejar a la gente el día de hoy, Janet, antes de despedirnos? Que comuniquen su valor, que siempre hablen acerca de quién son, que se descubran como personas y luego lo comuniquen. Esa es la clave del liderazgo, comunicar. Muchas gracias, Janet, por todo lo que compartimos el día de hoy y espero que les sea mucho valor para todos ustedes, que esa es nuestra misión, poder compartir este valor para crecer, para crear y para conectar con más puentes que nos hagan crecer. Muchísimas gracias, Janet. Bye bye. No, gracias a ti, Grace.